Muy buenas. Pues ya que Dani ha empezado recomendando algún libro, pues yo voy a hacer lo mismo, oye, ¿por qué no? Y la verdad que no nos habíamos comentado nada, pero veréis de que el Señor guía todas las cosas y hay mucha similitud entre lo que Él nos ha estado diciendo y explicando y lo que también Dios ha puesto en mi corazón. Yo quería recomendaros 2 libros. Uno de ellos seguro que muchos lo habéis leído y si lo habéis leído os recomiendo que lo volváis a leer. Es el libro de Radical, de David Platt. Y luego también este otro libro, Algo tiene que cambiar. También es de David Platt. No os voy a explicar de qué va el libro, pero es un libro que si lo lees y lo haces tuyo, transforma tu vida. Porque cualquier encuentro con Jesús tiene que provocar un cambio en tu vida. Dicho esto de los anuncios, me preguntaba Dani, ¿hay anuncios? Los iré dando durante el pensamiento, ¿vale? Así estamos atentos y vamos viendo y nos vamos poniendo al día. Mira, quisiera leer con vosotros el texto que está en Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 21 al 24. No va a haber PowerPoint, así que si tenéis vuestros dispositivos y lo seguís. La verdad es que hay muchos pasajes bíblicos a los cuales voy a hacer referencia y si tienes oportunidad de tomar nota y luego repasarlos en casa, irá estupendo. Dice así, en Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 21 al 24, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando lo maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos en la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Dani ha hecho referencia también al verano, y yo quería compartiros algo que tiene que ver con este pasaje. Y es que estos días hemos tenido la oportunidad de revivir pues un poco la infancia de nuestros hijos, porque queríamos que Aina, nuestra nietecita, pues viese y conociese la playa de Vilanova y la Geltrú, que es donde ellos han crecido y han pasado gran infancia en sus veranos allí. Para los que no conozcáis la playa, esta playa es una playa de grandes extensiones, de arena fina, y una de las cosas que la caracteriza es que no cubre. Puedes ir con los niños y los niños están por allí sin grandes peligros, más que alguna medusa que otra, pero eso es normal ya en nuestras playas. Y me acordaba cuando los niños eran pequeños y íbamos a la playa. Y es curioso, vosotros habéis visto la imagen, ¿no?, de cuando unos padres con 2 hijos van a la playa, que parece que llevan un campamento para pasar un montón de días y solo llevas para pasar 2 horas. Pero bueno, nosotros íbamos a la playa a primera hora. Tan a primera hora que le hacíamos la competencia a los jubilados más experimentados de la ciudad. Pero eso tenía una ventaja, y es que cuando llegabas a la playa y veías la arena acababan de pasar las máquinas que la limpian, estaba toda lisa, toda bonita. Y cuando pasabas por allí era fácilmente reconocible el camino que habías seguido. Alguna vez Dani o Cristina me preguntaban, papá, ¿estas huellas qué son? Y eran huellas de paloma, de gaviota que habían estado por allí correteando, o incluso de algún escarabajo que había ido haciendo camino. Pero ¿sabéis qué? Con el paso de las horas, la acción del viento, esas huellas se perdían porque otra gente había pasado y ya era difícil identificar cuáles eran las huellas que tenías que seguir o por dónde había ido alguien. Esto me hizo como pensar en un mensaje que escuché precisamente sobre este texto y que habla sobre las huellas de Jesús, sobre el camino que nos dejó marcado Jesús. Aquí en este texto somos llamados a seguir las pisadas de Cristo.
Pero sabéis, y lo compartía con mis hijos, que las huellas de Jesús no son como las nuestras en la arena de la playa, que se difuminan y se pierden en el rastro. Las huellas de Jesús son unas huellas bien marcadas, como talladas en la piedra, pero que además no se difuminan con el paso del tiempo. Son las mismas cuando las dejó que hoy. No han cambiado, porque Dios no cambia. Vamos a ver alguna de estas huellas, pero lo dividiremos en 3 puntos muy rápidamente. El primero es qué es lo que Pedro nos dice en este pasaje. El segundo, veremos una serie de huellas en las cuales tenemos que seguir en nuestro camino. Y el tercer punto será cuál es nuestra responsabilidad, porque claro, tenemos una responsabilidad. ¿Qué es lo que Pedro nos dice? Pedro es muy claro en este texto. Dice que para esto fuisteis llamados. Los creyentes somos llamados a seguir las pisadas del Maestro. El propósito de Dios para el creyente es que seamos hechos conforme a su imagen, conforme a la imagen de su Hijo. No hay otro modelo. Y esto de que seamos hechos a la imagen de Dios no es nuevo del Nuevo Testamento. Ya cuando Dios creó al hombre, dice que lo creó a su imagen y semejanza. Y podemos preguntarnos, ¿qué modelo es el que utilizó Dios para crear el hombre? Y Pablo lo dice de esta manera en Colosenses 1:15. Él, refiriéndose a Cristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Así que Dios quiere que seamos hechos a imagen de Cristo. Pero sabéis, en la actualidad Dios asume esa responsabilidad, la responsabilidad de que tú y yo reproduzcamos a Cristo en nuestras vidas. ¿Y por qué digo que asume esa responsabilidad? Porque sabe que nosotros somos incapaces, que una vez y otra caemos y nos desviamos. De manera que Él, Dios, encomienda al Espíritu Santo este programa. Y cuando en Gálatas 5, 22 y 23 vemos los frutos del Espíritu, que dice que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todo esto que se menciona son la expresión visible del carácter de Jesús. Por eso cuando vamos a la Gran Comisión, en Mateo 28, 19, ¿qué nos dice? Id a las naciones y hacer cristianos. No, eso no es lo que dice. Id a las naciones y haced discípulos. ¿Y qué es un discípulo? Un seguidor de Cristo, un seguidor del Maestro. Por eso, tanto en el Nuevo Testamento como en toda la Biblia, nos orienta a la marcha de tu vida y de mi vida, a la marcha de la vida de la Iglesia, para que seamos seguidores de Cristo, para que sigamos el camino marcado por Cristo. Dice en el texto que hemos leído que somos llamados para que sigáis sus pisadas. Si fijamos el camino, son unas huellas de hombre, porque Jesús fue hombre. Sí, Jesús también es Dios hecho hombre, pero fue hombre y tuvo que pasar aquí por lo que tú y yo podemos pasar y más. Porque claro, si Dios el Padre, en su divinidad, hubiera dejado sus huellas, nosotros no seríamos capaces de seguirla, porque Dios es infinito y nosotros somos limitados. Así que tenemos aquí a Cristo, Dios hecho hombre, marcando ese camino, el camino que tenemos que caminar, para que vayamos por donde Él marcó sin desviarnos, a menos que no queramos tener éxito en nuestra vida espiritual. Vamos a ver alguna de estas huellas. La primera de estas huellas que vemos es la huella de la santidad. Si vemos el versículo 22 de Primera de Pedro, dice, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. ¿Jesús era santo? ¿Verdad que sí? No cometió pecado. La vida de Cristo fue una vida ejemplar. Se distingue por su calidad de vida.
Pedro nos dice en esta misma carta que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos. Pero sabéis, el versículo sigue, no se queda aquí. Dice, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. No solo cuando estamos en el culto, no solo cuando estamos con los hermanos, cuando nos ve la gente, tenemos que ser santos. Lo que Pablo nos está diciendo, y lo que Pedro nos está diciendo en este caso, es que seamos santos en todas las áreas de nuestra vida. El cristiano, el creyente, el Hijo de Dios, el seguidor de Cristo, no es santo por imitación. El creyente es santo por transformación. Es santo, perdonad, porque esto lo quiero leer. Es santo por transformación, por comunión con Cristo. Porque Cristo mismo nos dice, sed santos porque yo soy santo. En la medida que tú sigues a Cristo y vives a Cristo, la vida de Cristo se reproduce en la tuya. Dios nos llama a una vida de santidad en todos los aspectos de nuestra vida, en el liderazgo de la Iglesia, en los ministerios, en la convivencia en el matrimonio, en el trabajo, en la predicación del Evangelio. Dios nos llama a seguir la huella de Cristo en la santidad. Y yo me hago una pregunta y os hago una pregunta. ¿Cómo está tu vida? La siguiente huella que quiero remarcar es la huella de la oración. Cristo me llama a tener una vida en la que me dé tiempo a postrarme de rodillas delante de Él. La oración formaba parte de la vida de Jesús. Cuando observamos su vida, vemos que se levantaba muy temprano, antes de irse a trabajar, y se apartaba a un lugar donde no había gente y oraba. En los momentos que tenía que tomar decisiones importantes, como por ejemplo cuando tuvo que elegir a los 12 apóstoles que le seguirían en su ministerio, ¿qué hizo? Oró. Pero ¿cómo oró? ¿Apartó un momentito que tenía en su agenda entre milagro y milagro y oró un poquito? No. Jesús pasó toda la noche orando. Esto me ha hecho pensar también en mi vida y en cuántas veces tomo decisiones sin tener en cuenta a Jesús, sin tener en cuenta a Dios. Pensaba que de pronto tendremos que tomar una decisión con el tema de Vallgorguina. ¿Lo has puesto en oración? Sí, yo el día que lo anunciaron oré y luego no sé si me he acordado. Regularmente estamos orando por ese tema. Como iglesia tenemos que tomar una decisión. ¿Estás pidiéndole a Dios que nos muestre el camino a seguir? ¿Cuántas decisiones tomamos sin haberlas puesto delante de Dios y luego son un error, una equivocación? Cristo necesitaba orar en todo momento, porque era hombre como nosotros, y nosotros también necesitamos orar. Jesús oraba continuamente. En Juan 17 tenemos el mayor ejemplo de oración intercesora que pueda haber. Y es cuando Jesús ora al Padre y dice: he manifestado tu nombre a los hombres del mundo que me diste. Tuyos eran, y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron. Y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y todo lo tuyo mío. Y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado,
guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Al Martín le está gustando, ¿eh? Así vemos esta oración pastoral de Jesús en favor de sus discípulos. Y si siguiésemos leyendo esta oración, también oraba por cada uno de nosotros, por cada una de las personas que han creído después de ellos. La labor pastoral en una iglesia empieza en la oración. El trabajo en cualquier ministerio empieza en la oración. En breve vamos a empezar el curso y este curso viene cargadito de todo. Tendremos la asamblea, como he dicho antes. También tendremos el retiro de iglesia. Recordar, y este es un anuncio, que el 12 y 13 de octubre tenemos retiro de iglesia. Reservémonos estas fechas. Pero una cosa más, porque ya hace meses que lo anunciamos. ¿Estás orando para que Dios transforme y toque su iglesia en ese retiro? ¿Para que Dios se muestre? Los ministerios se ponen en marcha. Y hay muchos, el ministerio de hombres, de mujeres, de matrimonios, la escuela dominical, los grupos de fe, conociendo a Jesús, explorando el sentido de la vida, la donación de alimentos, el refuerzo escolar, la coral de Nadal, el grupo de ayudanza, todos, hay un montón de ministerios. Pronto se pondrá en marcha también la escuela de padres y aprovecho también para dar otro anuncio, el que no se haya apuntado aún está a tiempo de apuntarse. Todo esto, todas estas actividades, todos estos ministerios, solo podrán tener un éxito eterno si están respaldadas por la oración. Como he dicho, Jesús oraba continuamente, oró en la agonía, en el Getsemaní, y hemos recordado lo que hizo por cada uno de nosotros. Por 3 veces se postró sobre su rostro y orando diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Aún en la propia cruz oraba, y cuando entregó su espíritu, lo hizo en oración: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Hay una cosa que me he dado cuenta, y es que Cristo no tenía un programa de oración. Cristo oraba continuamente, era parte de su vida. Y ahora me pregunto, y os pregunto, ¿estás dedicando tiempo a la oración? Si seguimos con otra huella más, veremos la huella del respeto y el amor por la palabra. Jesús estudió las Escrituras desde bien pequeño. Jesús amaba las Escrituras. Él mismo decía que no había venido a derogarlas, sino a cumplirlas. Jesús llevaba a la gente a las Escrituras. Aun cuando fue tentado, contestó con pasajes. Cuando alguien se le acercaba y le preguntaba por la ley, ¿qué le respondía a él? ¿Qué lees? ¿Qué dicen las Escrituras? Por eso es muy importante que nos centremos en la Biblia. Alguien dijo, y estoy de acuerdo con esa afirmación, que no se producirá ningún avivamiento en la Iglesia que no sea producido por el Espíritu Santo a través de las Escrituras. Y esto ha sido así desde el Antiguo Testamento. No tenemos más que ver el libro de Nehemías cuando Esdras lee el libro de la ley delante del pueblo y el pueblo cómo reaccionó. Estuvo llorando toda la mañana, desde el alba hasta el mediodía, porque le estaban leyendo las Escrituras y le estaban explicando qué es lo que Dios decía allí. Tenemos el ejemplo de Pablo cuando le dice a Timoteo, en 2 de Timoteo 3, 14 al 17, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Timoteo desde bien pequeño también
estudió y aprendió las Escrituras. ¿Cuántas tragedias se han cometido al confundir la Iglesia por falta de Biblia? La Biblia tiene que estar presente en la Iglesia. Tenemos que predicar Biblia, no lo que a mí me parezca. ¿Quieres seguir esta huella del respeto y el amor por la palabra? ¿Creéis que la palabra de Dios es inspirada? ¿Que la Biblia es inspirada por Dios? ¿La lees? Porque si es inspirada por Dios, Dios te está hablando en la Biblia. ¿La compartes con tus hijos en casa? Tenemos que enseñarle la Biblia a nuestra juventud, a la juventud, a esa juventud que necesita reconducir su camino, como dice en el Salmo 119. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Uno de los consejos que le dábamos o que le damos y seguimos dándole a nuestros hijos, y se lo damos desde bien jovencitos, desde que empezaron a tener sus preguntas como adolescentes, es que lo que escuches, lo que te digan, llévalo a los pies de la Biblia. Si alguien te dice algo sobre doctrina, sobre modas o nuevas tendencias, confróntalo con la Biblia, investiga, averigua si viene de Dios o son palabras de hombre. Así que es de gran importancia seguir la huella de Cristo amando la palabra. Y ahora me pregunto, y te pregunto, ¿cuánto tiempo estás invirtiendo en leer la Biblia? ¿Qué prioridad tiene en mi vida, en mi lista de tareas diarias, la lectura de la Biblia? Vamos a por otra huella, la huella del amor. Como dice en el texto que hemos leído, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos en pecados, vivamos en justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Aquí tenemos el amor. Hemos recordado que Jesús murió por cada uno de nosotros. ¿Sabéis? Jesús nunca hizo un discurso que hablara del amor. Jesús se limitó a amar, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte en cruz. Y Pablo lo describe así en Filipenses 2, versículos del 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte en cruz. Cristo es el gran ejemplo de amor de restauración también. El amor de Cristo no es aquel amor que cuando alguien hace algo que no me gusta, me aparto y no lo miro. Dios nos llama a ayudar a todos a recuperarse espiritualmente. El gran ejemplo de amor restaurador que tenemos en la Biblia es el ejemplo de Jesús y Pedro. Pedro le negó 3 veces, ¿verdad? ¿Qué le pidió Cristo a cambio? Simplemente una respuesta a la pregunta ¿me amas? Y lo que veo después de cada afirmación de Pedro diciéndole que sí que le amaba son estas 3 frases de Cristo. Apacienta mis ovejas, pastorea mis corderos, apacienta mi rebaño. ¿Qué es lo que Jesús le quería decir? ¿Qué es lo que Jesús está diciendo aquí? Si no me amas, no puedes pastorear mi rebaño. Si no me amas, no me estás sirviendo. No es lo que a mí me gustaría que fuese el rebaño. No es que yo quisiese que todas las ovejas fuesen blancas o negras, teñidas o no teñidas. El rebaño no es mío, el rebaño es de Cristo. Y lo único que tengo que hacer es ir al dueño del rebaño y decirle, ¿qué quieres que haga con el rebaño? Y llevar a esas ovejas
a ese sentimiento de amor fraternal. Solo el amor de Cristo puede transformar a las personas. Si el amor de Cristo no compromete al cristiano, no hay nada en el mundo que pueda hacer que se comprometa. Esta es la huella del amor de Cristo. Otra huella más es la huella del poder. Cristo tiene poder, ¿verdad que sí? Y el poder para la vida cristiana no está en ningún otro lugar, ni en ninguna otra persona que no sea Cristo. La Biblia lo dice muy claramente. En Filipenses 2, del 9 al 11 dice: por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Este es el poder que Dios le otorgó a Jesús, es el poder que tiene Jesús. Y Dios envía al Espíritu Santo al mundo para que el Espíritu reproduzca en nosotros a Cristo y a su poder. No busques poder fuera de Cristo. ¿Sabes? El Espíritu Santo te va a dar el poder necesario para reproducir la vida de Cristo en ti, en tu vida. Pablo lo dice bien clarito: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Solo en Cristo obtendremos el poder. Y por último vamos a ver otra huella, que no por ser la última no es importante. Y hay muchas más, pero es la huella de la humildad. La vida de Cristo fue una vida humilde. Lo hemos leído antes en Filipenses. No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó, se humilló y se hizo hombre y fue obediente hasta la muerte y muerte en cruz. Como dice también en el pasaje que hemos leído, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba. Jesús mismo decía: aprended de mí, que soy manso y humilde. Pero sabéis, también nos hacía una invitación. Y hace una invitación a cada uno de nosotros. Y decía: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Estás cansado? ¿Estás cargado? Jesús te ofrece ese descanso. Jesús te ayuda a aligerar la carga que estás llevando. ¿Cuántas veces nos encontramos agotados, sin ver la salida, sin respuestas, sin encontrar soluciones? Quizás queremos resolver nosotros mismos las cosas, las situaciones, porque nos parecen fáciles. Y creemos que nosotros podemos hacerlo sin contar con Dios. Y eso nos agota y nos desgasta. El secreto está en dejar de ser yo para asumir lo que es Jesús. Dios no va a bendecir ningún ministerio si lo hago yo. El ministerio bendecido es aquel que en la humildad le dice al Señor: ¿qué quieres que yo haga? Dios, en su infinita sabiduría, ha repartido dones y habilidades a cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que los pongamos a sus pies y le digamos: ¿qué quieres que haga con lo que me has dado? Cristo era humilde y busca seguidores humildes. Y esta frase que voy a decir a continuación, no sabía que Dani la iba a poner también. Pero es que es verdad, la figura principal no eres tú. La figura principal es Dios, no soy yo, no eres tú, no somos nosotros, es Dios. Y visto esto, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Porque, ¿sabéis? El secreto de la victoria no es otro
que poner los ojos en Jesús. Por eso Pedro nos dice que nos ha dejado sus huellas para que sigamos sus pisadas. Huellas eternas que no cambian, que aseguran el éxito, pero no el éxito en el mundo, el éxito en la vida espiritual. El secreto de la evangelización no está en lo que yo haga, está en proclamar a Jesús. El secreto de una iglesia poderosa está en la presencia de Jesús en la iglesia. Seguir a Jesús requiere un compromiso. Y nuestra responsabilidad es escucharlo y responder. Mira, cuando estaba acabando de preparar este pensamiento, vino a mi mente la imagen de Jesús y sus discípulos cuando se encuentran con los 5.000 y se encuentran que tienen que darles de comer, porque ya era tarde, no tenían que darle. Y en Juan 6 me fascina la figura de ese muchacho que tenía 5 panes de cebada y 2 pececillos. Él escuchó, oyó el llamado de Jesús, oyó que necesitaban y él dio todo lo que tenía, sin importarle que no le quedara nada para comer al día siguiente. ¿Sabéis? Yo quiero ser como ese muchacho. Ese muchacho escuchó la voz de Jesús y respondió, se comprometió. ¿Harás tú lo mismo? ¿Quieres ser un seguidor de Cristo o un mero espectador para que te den de comer panes y peces? Dios nos ha llamado a que sigamos sus pisadas. ¿Estás dispuesto a seguirlo? Si todavía no conoces o no has tenido una relación personal con Jesús, ¿estás dispuesto a escucharlo? Jesús dio su vida por cada uno de nosotros. Jesús pagó el precio que teníamos que pagar cada uno de nosotros. Leía no sé si lo leía o lo escuché, que la frase de consumado es que dice cuando está en la cruz. La importancia que tiene ese consumado es esa palabra, que en griego soy incapaz de repetirla. Se utilizaba para cuando una condena era saldada, se decía consumada es. Cuando en una guerra, en una batalla, se había ganado, decían consumada es. Cuando algo se tenía que pagar y se pagaba y se saldaba esa deuda, decían consumado es. Jesús, cuando murió por ti y por mí, dijo, la deuda que tenía este hombre, esta mujer, ahí pon tu nombre, consumada es. La pago yo para que tengas vida y vida eterna. Permitidme que tengamos una oración. Señor, muchas gracias por ese camino que dejó marcado Jesús. Señor, gracias por cada una de esas huellas. Gracias por la huella de la santidad, de la oración, del amor, del poder, del amor por tu palabra y el respeto por tu palabra. Gracias por la huella de la humildad. Señor, gracias por el Espíritu Santo que tú enviaste porque sabes que somos incapaces de lograrlo nosotros solos. Gracias por la obra de Jesús en la cruz. Y Señor, si hay alguna persona que no te conoce y que tú le estás llamando, Señor, dale la valentía para aceptar el reto que tú nos das, que es el de seguirte a ti, para que hallemos descanso en nuestras almas. Señor, gracias por tu iglesia, gracias porque tú lo que buscas es un cuerpo de seguidores tuyos, un cuerpo de discípulos, que sus vidas sean transformadas para que se parezcan a la de Cristo y así glorificarte a ti, Padre. Pues Señor, a ti sea la gloria y a nosotros tus bendiciones. Señor, pues guárdanos y que tú te obres con poder aquí en la tierra y en esta iglesia.
en el nombre de Cristo. Amén.